quién. Muy buenas horas, estamos en Innovación TV, tu televisora amiga que en esta oportunidad te trae a uno de los colaboradores. Y por supuesto, ayer hemos estado en la marcha. Ayer a las 5 de la tarde, como ofrecimos, con alma, corazón y vida, llevándonos esa bandera gigante del colectivo anticorrupción región Lambayeque y así también el equipo para poder decir con alma, corazón y vida: te amamos Perú, y por eso estamos aquí presentes, luchando contra toda la corrupción. Y es así que venimos muy alegres, pero en esta oportunidad te traemos la colaboración, ¿sí?, de uno de aquellos que hemos estado entrevistando justamente en esta lid por obtener los criterios más acertados en cuanto a ver la posibilidad de un candidato potencial para las elecciones 2021. Y estamos hoy día con Ricardo Velázquez, uno de los colaboradores ya de Innovación TV. Muy agradecido, Ricardo, y aquí estamos ante la entrevista que le hemos realizado por esa preocupación que tenemos, que se nos viene de aquí, justamente porque las marchas no cesarán hasta sacar a todos los corruptos. Muy buenas horas. Y aquí estamos con Ricardo Velázquez, un humilde servidor, Ángel Montenegro Castro. Muchas gracias. Buenas noches, Ángel. Para mí también es un enorme placer poder estar en tu programa a través de Innovación TV, un programa que está pues calando en la región norte y que se está extendiendo a nivel nacional. Y bueno, ya son varias oportunidades que estoy en tu programa y de luego con mucho gusto de poder participar, y sobre todo en una coyuntura muy especial, muy delicada para el país, donde está en juego, yo diría, el futuro del país, y donde los peruanos han decidido pues salir a las calles para expresar su voz de protesta, de rechazo frente a tanta corrupción que está enquistado en los diferentes poderes del Estado. Así es, Ricardo. Tú eres un constitucionalista y el pueblo quiere saber por qué se ha dado esta situación. Desde el punto de vista teórico que podría explicar, ¿no? Y porque aquí hay un paralelo, ¿no? Una cosa que es la ciencia formal, ¿no? Y la ciencia fáctica, la situación real que se toca. Entonces, nosotros queremos saber desde el punto de vista constitucional si está bien dado esta situación, escapa a lo que viene a ser la estructura del derecho contemplando la Constitución, porque realmente el pueblo prácticamente en este momento, para todo el pueblo, no representa el actual presidente de la República, lo llaman el usurpador, porque hay un artículo, ¿no?, en la Constitución Política del Estado que cuando alguien usurpa el poder, el pueblo tiene derecho a rebelarse, el pueblo tiene derecho a la insurgencia. Al respecto, ¿qué nos dices? Bueno, este es un debate que se está dando en estos últimos días, y obviamente la comunidad jurídica se ha dividido, y sobre todo en el campo del derecho constitucional. Bueno, el derecho constitucional es muy formalista, por cierto, porque su marco de regulación es la Constitución, y ya incluso en el derecho constitucional se dice que es una disciplina, la única disciplina jurídica que no solamente es jurídica, sino también política. Y como decía un autor francés, André Jabriu, sostenía que el derecho constitucional es el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos. ¿Cómo se explica eso? Es decir, el derecho constitucional se encarga de regular la vida formal y política del país expresada en la Constitución Política del Estado. Y bueno, frente a tu pregunta, si es un gobierno usurpador, este es un tema que a lo mejor no va a encantar desde el punto de vista político, pero digamos formalmente se ha cumplido
los procedimientos establecidos en la Constitución. Y siendo así, obviamente, no es propiamente un golpe de Estado. Lo que sí es, yo diría, un gobierno que no tiene la aceptación del pueblo. Es decir, hay dos elementos que se juegan cuando se habla de los elementos del poder público. Uno es la fuerza de dominio, el otro es la competencia, el tercero es el consentimiento y cuarto es la legitimidad. Este gobierno no tiene legitimidad, perdón, no tiene consentimiento, pero sí tiene una legitimidad democrática, en el sentido de que hay un Congreso que fue elegido por el pueblo después de haber sido cerrado otro Congreso, se elige un nuevo Congreso y este es el Congreso que termina vacándole al presidente. De hecho que, siguiendo lo que establece la Constitución, por la potestad misma que le otorga, digamos, al Congreso de la República en situaciones excepcionales, como por ejemplo la incapacidad moral permanente, digamos, desde ese punto de vista, se cumple con esa formalidad, ¿no? Tiene esa legitimidad formal, constitucional o democrática, como lo quieren llamar. Pero hay una legitimidad sociológica, hay una legitimidad por resultados, ¿no? A través del cual, bueno, como tú al inicio decías, hay una situación real, hay un hecho que el pueblo dice, bueno, no me representa este presidente. Entonces lo que le está diciendo, yo no creo en tu autoridad, no voy a hacer caso a tu autoridad, ¿sí? A pesar de que nace de un ente que es reconocido formal y constitucionalmente, a pesar que ese ente llamado Congreso sus miembros han sido elegidos democráticamente. Pero el pueblo se revela y le dice, bueno, a pesar que tú tienes un origen democrático y constitucional, yo no te voy a respetar. Entonces le está quitando, le está desconociendo su legitimidad, su autoridad. Entonces entramos obviamente en una crisis política. Entonces, lo que queremos hacer ver aquí, que en la práctica los hechos han rebasado la autoridad de la Constitución. Una Constitución que yo en otro momento te comenté en otra entrevista, que ha empezado a ser mellada por las propias autoridades públicas. Y cuando hablo de las autoridades públicas, no solamente hablo del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo. Hablo del Poder Judicial, hablo del Ministerio Público, hablo incluso del Tribunal Constitucional. Entonces, si nadie respeta esta Constitución, bueno, ese es el resultado en el cual ahora nos encontramos. Es decir, el propio pueblo tampoco respeta a sus autoridades, ya no respeta este orden constitucional. Y lo lógico sería quizá ir pensando en otro momento, no sé si ahora sea el propicio, pero ya ir pensando un nuevo pacto político, un nuevo acuerdo político, una nueva constitución que nazca con autoridad, con fuerza vinculante para que los poderes constituidos, nazcan también con fuerza y autoridad y en consecuencia el pueblo les pueda respetar. Hoy no hay eso, pero el tema de discusión ahora es qué hacer, porque también sería irresponsable decir, bueno, que esto termine acá. O sea, no dar salida, ese es caer en el juego del anarquismo, ¿no? Del infantilismo. Entonces, aquí hay salidas también constitucionales, porque creo que hay que buscar salidas institucionales. Quizás una posible salida es que el propio presidente renuncie. ¿Lo hará? No sé. Si renuncia, daría motivo, porque esa era la propuesta que nosotros, por ejemplo, en su momento, yo como representante y líder de un partido que es Compromiso Democrático, planteamos en nuestro pronunciamiento número 7 que el Congreso, una vez vacado al presidente, o si el presidente, el anterior presidente Vizcarra renunciara, y si no lo hiciera, si se planteaba la posibilidad de una vacancia, que elija un nuevo presidente del Congreso que tenga el consenso de los congresistas y además que tenga trayectoria para que el pueblo respete su autoridad. Y lamentablemente ello no ha ocurrido. El señor Merino ya tenía cuestionamientos por este tema
¿no? De haber acudido al ejército, ¿no? A las Fuerzas Armadas, y eso no se vio bien, ¿no? De tocar las puertas. Sí. Entonces, frente a ello, bueno, ya se dio la vacancia, tenemos un nuevo presidente, y eso sería una salida. Y la otra podría ser la convocatoria de una asamblea constituyente. Pero si es que se convoca una asamblea constituyente, una vez elegida la asamblea constituyente, esta incluso puede decidir dejar sin efecto todos los poderes constituidos, es decir, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, etc. Ese es el riesgo. Entonces, pienso que había que concluir con este periodo de transición democrática, ¿no? De 8 meses y algunos días más, con una vigilancia ciudadana estricta, ¿no? Donde no se permita ningún tipo de negociado, que se denuncien los actos de corrupción, que no se permita que este gobierno pase un día más. Asimismo, que se respete estrictamente el calendario electoral. Mi estimado Ricardo, Sí. al respecto tú prácticamente lo has dicho todo, pero dentro de eso hay dudas que el público lo hace, ¿no? ¿Con qué moral lo elige el Congreso prácticamente o sentencia al expresidente Vizcarra prácticamente en una situación en la cual si ellos, ¿cómo van a ser moralistas cuando ellos son inmorales? Hay 68 congresistas con procesos y estamos hablando de más de la mitad de congresistas. Entonces, ¿no crees que pierde la legalidad el Congreso al hacer una votación de 105? Tendríamos que restar esos 68 y ya no queda prácticamente, ellos habrían cometido un atropello a la Constitución Política del Estado. Que se habla, ese es un punto. El otro punto viene a ser el artículo número 103, si no me equivoco, de la Constitución Política del Estado, en la cual hay una situación de hecho y otra situación de carácter formal, ¿no? Donde se dice que la parte en cual se establece una cuestión formal por parte de la decisión en cuanto a una situación en cuanto a de persona, como decir, a persona, ¿no? Hay una tergiversación al respecto, se estaría haciendo uso del abuso del derecho, porque no corresponde a un hecho, a una situación fáctica. Entonces entraríamos al artículo número, si no me equivoco, es el número 46 o el 43, acerca de lo que viene a ser un presidente usurpador, ¿no? Pero sin embargo, tú me has dicho en esta parte que, al parecer, según tú conoces más de leyes que el que habla, pero el pueblo tiene ese tipo de preguntas. Para muchos tipifica como un presidente usurpador. ¿Por qué? Porque no lo representa. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que anteriormente te he mencionado también tiene su sustento. Y lo otro, mi estimado Ricardo, es que prácticamente cómo va los mismos, el pueblo dice, o sea, el pueblo tiene una idea de que el Congreso no nos representa, al igual que el presidente actual, para muchos, el usurpador de la presidencia de la República, Merino, prácticamente está en una situación en la cual prácticamente tanto el Congreso como él, para ellos, para nosotros, para todo el pueblo, es ilegítimo, porque sencillamente no nos representa. Al respecto, ¿qué nos podría decir? A ver, primero, vamos a ir por partes. Me hiciste primero referencia a los 60 congresistas o más que
están con proceso, ¿no? En realidad, lo que creo que dijo el expresidente Vizcarra es que estaban en investigación, ¿no? Y la investigación implica que estaban a cargo del Ministerio Público y es probable que algunas denuncias pueden haberse archivado y otros pueden estar, digamos, en evaluación por el Ministerio Público, y cuando recién hay elementos de convicción, es el Ministerio Público como titular de la acción quien solicita, pues, ante el Poder Judicial se aperture un proceso en la vía penal. Ricardo, entonces, pero en esa misma situación estaría el presidente de la República, porque ambos no han sido sentenciados, tanto los sí, como se llaman los congresistas, a eso como voy. También el presidente a eso voy. Vizcarra. A eso voy. Solo que respecto a los indicios que tiene el presidente de la República, lo que ocurre es un tema ya de arquitectura constitucional. Lo que ocurre es que la Constitución le otorga al Congreso de la República potestad para determinar la vacancia presidencial bajo 3 supuestos. Uno de esos supuestos es la incapacidad moral permanente, que cae en el ámbito de la evaluación política respecto a determinados elementos que pueden dar, digamos, visos de una situación cuestionable del máximo representante de la nación, quien encarna los principios y valores de la nación, que es el presidente de la República, ¿no? Entonces, al darle esa potestad a la Constitución, que por cierto falta regular, ¿no? Falta poner algunos candados, pero igual, mientras ello no ocurre, la Constitución le otorga esa facultad. Y siendo así, lo que ha hecho es obrar. Los resultados a lo mejor no está en sintonía con lo que esperaba la población, pero igual ya lo hizo. Pero, Ricardo, ¿eso no es abuso del derecho? Ya, a eso voy. Entonces, sí he escuchado a algunos que hablan del abuso del derecho, un pronunciamiento de algunos profesores de la Católica. Sí, de la Pontificia. Sí, yo ahí tengo mis observaciones. ¿Es abuso del derecho cuándo y en qué momento? O sea, cuando el presidente Vizcarra disolvió el anterior Congreso, para ellos era constitucional. Y utilizando los mismos argumentos, ahora es abuso del derecho. No, lo que ocurre es que eso está regulado en la Constitución. Ahora, mientras esté regulado en la Constitución, no puede ser abuso del derecho en tanto, digamos, hay elementos y motivaciones políticas debidamente sustentadas, que por cierto le llevó a este Congreso, que no es de mi agrado, porque finalmente yo estuve en desacuerdo que se cerrara el anterior Congreso, lo hice expresamente porque para mí fue una medida inconstitucional y que lamentablemente fue avalado por el Tribunal Constitucional. Pero igual dio motivo para que el pueblo elija este Congreso. Y este Congreso, lamentablemente, no lamentablemente, sino tomó la decisión pues, de vacarlo al presidente. Ricardo, ahora, pero... ¿fue abuso del derecho? Depende de donde lo veas. Para mí, creo que está dentro de sus facultades. Ricardo, pero ¿no crees que ambos, tanto el anterior Congreso, que se burlaban de ti, de mí y de todos los peruanos? E inclusive a nivel internacional nosotros éramos objeto de burla porque el Congreso anterior se burlaba de nosotros en nuestra cara. El actual también, en diferentes formas. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Ya no tener Congreso. O sea, yo estoy hablando acerca de... Es que lo que ocurre es que si no tenemos Congreso, ya no estamos hablando de un régimen democrático. No, es que, Ricardo, yo no estoy hablando de que no deberíamos tener un Congreso. Sí deberíamos tener un Congreso, pero no un Congreso corruptos, no Congresos con una imagen que perjudica a todos los peruanos, sino tener un Congreso correcto. Entonces, ellos no hacen nada para legislar y hacer la correctitud del caso, ¿no? Ahí va mi intervención. Justamente, ¿quién eligió a los miembros de este Congreso? ¿No fue el pueblo? Entonces,
creo que aquí tiene que haber una mea culpa también del pueblo, de los ciudadanos, de ser más responsables al momento de elegir a nuestros representantes, a nuestros congresistas, porque no estamos eligiendo a cualquier persona, como estaba ocurriendo. Estamos eligiendo a quien va a decidir los destinos del país expresado en leyes, pero también en decisiones como esta. Y entonces, después obviamente nos arrepentimos. Pero claro, esa es una corresponsabilidad, motivo por el cual hay que ver cómo, en todo caso, afinamos la Constitución haciendo reformas o quizás, como hablaba hace un momento, discutiendo una nueva Constitución. Porque mientras no pongamos estos candados, porque ojo, conflictos entre poderes siempre va a haber. Y más aún, en democracia, la democracia sí funciona. El tema es que tampoco hay que propiciar que solamente exista un poder. Tiene que haber equilibrio de poderes. Tiene que haber ponderación también en el comportamiento de cada poder. Y cuando hay excesos, obviamente, ahí se rompe la gobernabilidad democrática. Claro, entonces, Ricardo. Esos excesos hay que empezar a, digamos, a frenar. Pero, ¿cómo? Discutiendo reformas en la Constitución, porque si no, vamos a dar pie para que las crisis se sigan manteniendo cíclicamente y nos lleven a esta situación que nos hacen perder tiempo, lamentablemente, ¿no? Sí, Ricardo. La situación es que estamos siempre eligiendo a congresos que no nos representan. Así es. Digamos, desde el punto de vista moral, Ojo, ético, porque desde sencillamente ellos llegan ya prácticamente hipotecados. Ya llegan, por otra parte también, y una congresista lo dijo, ¿no? En el congreso anterior dijo, pero yo estoy aquí porque tengo que recuperar mi plata. Sí, pues es el colmo, ¿no? Es Entonces, el colmo. entonces con eso te da una imagen, ¿no? Y nos da una imagen a todo el Perú de que el Congreso prácticamente no puede entrar el pobre, por más ética y moral alta que tengan, cuando es eso lo que se necesita. Claro. Y justamente quien prácticamente regula toda esa situación, quienes tienen que sacar la situación legislativa para que haga la estructura respectiva y lleguen los mejores hijos del pueblo a hacer leyes. Como hay un país ejemplo, por ejemplo, si no me equivoco es Finlandia, en la cual hay un edificio de congresistas y que ellos ganan lo más necesario para poder, inclusive tienen ahí su biblioteca, tienen ahí, ellos mismos se hacen su comida, se bañan, etcétera, y van y hacen una ley de amor para su patria. Estos congresistas no nos representan. ¿Cómo vamos a cambiar esta situación en la cual ellos tienen en su sartén, la mano en la sartén, prácticamente... Por eso no legislan para hacer un nuevo congreso. Por eso que creo que es importante hacer algunos ajustes, no solamente a la Constitución, sino también a la ley electoral, pero también permitir que la gente esté más enterada, esté más informado de los partidos, pero también de los candidatos, y tener mejores filtros para evitar que gente improvisada, gente malintencionada, gente que está pensando precisamente en robar, ¿no?, la plata de todos los peruanos, no llegue al Congreso, y si llega, entonces detectarlo de inmediatamente y pues tenga el rechazo ciudadano, ¿no? Ricardo, pero además, esto nunca va a suceder dentro de la estructura, Ricardo. En ese caso la salida sería una nueva constitución o una asamblea constituyente para que haga una nueva constitución contemplando estas situaciones ya. Sí, bueno, eso, como te decía hace un momento, puede ser una de las salidas políticas, y las asambleas constituyentes se dan cuando ya la crisis es incontrolable y como una ventana para, digamos, salvar a la nación a través de la discusión de un pacto político nuevo que no es sino una constitución, ¿ya? Y bueno, tampoco aprobar la constitución significa que esto va a cambiar, porque este es un tema también de cultura, ¿no? De valores, de prácticas, ¿no? Son prácticas que lamentablemente están muy institucionalizadas, ¿no? Que tiene que ver también con la mentalidad no solamente de la clase política, sino con el clientelaje que a veces está también muy sembrada en los ciudadanos.
Entonces, esto es una lucha, por eso yo algún día dije, una lucha también de valores y prácticas democráticas y autocráticas, de valores y principios éticos y antiéticos, ¿no? Y obviamente esto llevado al terreno político implica pues también una discusión en ese terreno y no caer en el pragmatismo político que se ha llegado al simplismo, donde ya no se discute de ideologías, ya no se discute de programas, sino quién es más simpático, quién habla mejor, ¿no? Y al final nos venden un producto, digamos, generado por la publicidad política, por el marketing, y lejos de contribuir a la política, lo que se hace es desmerecer y quitarle calidad y sentido y propósito a la política. Y a ese nivel hemos llegado, es decir, hacer de la política una mercancía, donde ya aquí no vale nada, aquí vale la plata, como tú decías, aquí el vivo llega y mira, termina estafando al pueblo. Pero ese pueblo ahora tiene que estar pues vigilante. Está bien que salga a la calle, pero también al momento de votar, ahora no puede dar pues su voto por dar a cualquiera, porque bueno, le daremos. Eso ha sucedido también en estas últimas elecciones y mira lo que ha pasado. Entonces, ya no podemos seguir nuevamente lamentándonos, porque ya 2 veces puede ser, pero 3, 4, 5 veces, ya pues eso es una cosa ya, digamos, que ya no resiste ninguna lógica. Entonces ya esa es torpeza. Entonces, eso hay que romper, eso hay que romper. Más que una situación de torpeza, nos vamos a la cuestión práctica. Son las elecciones, supongamos. Ya, listo. ¿Qué se encuentra la situación? Se encuentra, si no me equivoco, hay una disposición en que el candidato no debe regalar más de 20 soles. No sé si seguirá esa situación. Entonces, si regala más, ya está tipificado que ya es un delito. Pero si regala menos, no está tipificado. No deben regalar nada, absolutamente nada. Eso debe ser un delito. Y a la misma vez, una situación completamente de ventaja. El rico sí puede programar un conjunto de entrevistas por todos los que vienen a ser, por todos los medios. ¿Acaso a ti te entrevistan, Ricardo, por el canal 4 o por los canales 2 o el canal... si en este momento sufrieras un accidente, ahí sí, o porque es noticia, pero si tú quieres promocionar tus ideas como para tu candidatura como presidente de la República, sin embargo, no te dan la mano, tienes que tener plata. Es lo mismo con los congresistas, con los futuros congresistas, ¿no? Y cómo prácticamente esos congresistas, por ejemplo, que les sobran la plata como cancha, llegan, ¿no? Llevando plata a la gente, ¿no? Así es. Y entonces van con regalitos y entonces, por eso se da el caso de que no es que la gente se ve obligada y es engañada, es timada. No, sí, yo sí voy a hacer caso. Llega al Congreso y no cumplió su promesa con el pueblo. Entonces siempre va a ser timada, ¿no? Por la buena voluntad del peruano. Entonces quizás no sea la torpeza, sino es el exceso de confianza, ¿no? Y sencillamente por la necesidad de que por lo menos le está dejando alguito, entre comillas. Hay un propósito de manipular a la gente, pues, ¿no? Malintencionada. Y bueno, son esas cosas que hay que romper, obviamente, propiciando lo que se llama una educación ciudadana, una educación con valores, buscando que la persona sea autónoma, es decir, que decida por sí mismo, que no venga nadie a manipular, a imponer ideas, sino que razone, se dé cuenta, que analice la información y decida. Creo que a ese nivel tenemos que llegar y eso significa, obviamente, propiciar una sociedad de hombres y mujeres ciudadanos y ciudadanas. Pero claro, ese es un proceso, desde luego, y lo que tú vienes haciendo a través de tu programa, de este importante medio de difusión, es relevante. ¿Por qué? Porque permite la pluralidad de pensamientos, y en esa pluralidad, en la difusión de la pluralidad de pensamiento,
la gente va sacando sus propias conclusiones. Vamos propiciando y vas ayudando, obviamente, a que la gente pueda acceder a diferentes puntos de vista, y eso ayuda a madurar, y no y no recoge solamente una idea sesgada, malintencionada, de utilizar a la persona, de tomar su voto utilitariamente, cuando en realidad no asume que ese voto se trata de una persona que tiene dignidad, que esa persona hay que respetarle, que tiene también expectativas, que tiene el legítimo derecho a aspirar a cambiar su vida. Y en consecuencia, el político, lejos de dar dádivas, ¿no?, de maltratar de la forma como hace, no utilizando, engañando a la persona, lo que debe hacer es respetarle, saber escuchar sus necesidades y quizás canalizarlo, pero no hacer demagogia, no ofrecer más de lo que no puede dar un parlamento, porque finalmente el parlamento solamente legisla y hace control político, no es el que ejecuta, ¿sí? Pero sí, quizás puede ayudar, ¿por qué no?, a sacar leyes que puedan quizás paliar algunas necesidades, pero no con el ánimo de generar un asistencialismo, sino, repito, como un punto de apoyo para que estas personas puedan poder salir de la situación en que están y en consecuencia pueden emprender sus vidas de forma autónoma, puedan desarrollarse, puedan ser felices y no frustrar la vida de tantos peruanos y familias que por carencias económicas, que por falta de oportunidades de educación y de otros aspectos, incluso de posibilidades materiales, lamentablemente no pueden tener acceso a servicios básicos o mejorar en términos concretos su vida. Y eso significa que hay que obviamente reducir estas brechas de desigualdades que todavía existen en el país. Y creo que parte de esa resentimiento, de esa protesta, es lo que se está manifestando ahora. Va más allá simplemente de rechazar al actual presidente y al actual Congreso. Es también esa frustración de estar siempre engañado por los políticos, por los partidos que van y les ofrecen y en la práctica utilizan al ciudadano. Y eso es simplemente demagogia, eso es utilizar, ¿cómo te puedo decir? Entender a la persona como una mercancía, no darle el valor a la persona. Y esas son las cosas que tenemos que cambiar y que desde, obviamente, Compromiso Democrático pretendemos hacer. Así es, Ricardo. Realmente el Congreso no lo va a hacer. El Congreso no va a dar leyes en contra del clientelaje político que ellos hacen. O sea, prácticamente siempre va a estar regulada las leyes para que ellos puedan regalar, puedan seguir engañando, y esto nunca va a terminar indefinidamente. Es que tiene que Tú como terminar, presidente, ¿no? como presidente de la República, ¿podrías hacer algo para que, o desde el punto de derecho, se podría encaminar a esta situación? ¿O de todas maneras se tiene que hacer una asamblea constituyente en la que ya contemple esta situación, en la cual no se pueda regalar ni un mísero sol, para que sea en forma justa, y el debate que sea justo y abierto para todos aquellos que entran en competencia, tanto a nivel congresal, tanto a nivel de la alcaldía y tanto a nivel de la presidencia de la República? Claro, como está la situación, te voy a ser muy honesto contigo, Ángel, y con toda tu teleaudiencia. El sistema está hecho para excluir a las nuevas opciones políticas, a los nuevos partidos políticos. A ti te consta que nosotros hemos batallado para poder inscribirnos a nuestro partido en el mes de septiembre, así poder participar en las elecciones generales, tanto presidenciales como para el Congreso. ¿Y cuál es la realidad? Que ni un solo partido de los 160 que aspiramos a querer inscribirnos se ha podido inscribir. Sin embargo, los que ya estuvieron se excluyeron de esas exigencias que planteaba la ley electoral y su reglamento. Por ejemplo, a nosotros nos piden 24.800 afiliados y 65 comités provinciales. A los que ya
están inscritos a los partidos antiguos, que también la ley les exigía adecuarse. ¿Qué hicieron? Se excluyeron. Hay alumnos que solamente han alcanzado 3.500 afiliados y a nosotros nos piden casi 25.000. ¿Ese es justo? No es justo. Esa es discriminación. Ahí se está violando el principio de igualdad electoral. Entonces, esas cosas tienen que cambiar. Esas cosas se tienen que modificar, porque el sistema está hecho para favorecer solamente a unos cuantos, ¿no? Y obviamente esos cuantos siempre van a estar ahí tratando de protegerse, tratando de sacar provecho al Estado para favorecerse en perjuicio de otros. Nosotros, como Partido Nuevo, pretendemos canalizar las demandas de la sociedad. Como tú decías, obviamente, si nosotros seríamos gobierno, cambiaríamos esta situación. Ese es nuestro propósito. Nos une grandes ideales de transformar este país, que este país sea más justo, atender a los sectores más vulnerables. Hay gente que no cambia su situación porque no son atendidos por el Estado en sus necesidades básicas y fundamentales, por ejemplo, de salud, de vivienda, ¿no? Ricardo, de trabajo y entre otras cosas más. Pero la gente se preguntará ahorita, pero si ahorita no se puede cambiar la situación, el Congreso es para todo el Perú, es un Congreso corrupto que lo mueven sus intereses, tanto de económicos, porque lo que les interesa es ganar plata, y completamente irresponsable en prácticamente con los 105 votos en la cual han muerto varios partidos, han muerto cantidad de partidos. El Perú hoy día y toda la juventud está recontraolido. Partidos que los tenían a una altura y a un nivel adecuado, hoy día ya no valen nada, porque están dentro de los 105 congresistas, diferentes partidos que hoy día se la juran todo el pueblo no votar por ellos, y entonces hay nuevas perspectivas para nuevos partidos políticos como el que lo estás formando. Pero el pueblo se pregunta, ¿cómo es posible que el Congreso, y cómo vas a hacer tú, si en caso llegarías a la presidencia de la República, para el Congreso se ponga sus límites? Es que esos límites los tiene que poner la Constitución, porque el presidente también está limitado por la Constitución. O sea, por eso estás hablando de una Asamblea General y una nueva Constitución política. Bueno, la instancia donde se decide una nueva Constitución es una Asamblea Constituyente. Así es. Salvo que el Congreso reforme la Constitución, pero ya sabemos los problemas de los últimos congresos que han sido elegidos por el pueblo, que al final no hacen una reforma en sintonía con las demandas de la población, sino más bien hacen reformas pensando en sus intereses particulares y al final nos llevan a la situación en que nos encontramos, ¿no? Así es, pero por ¿cómo eso lo harían, pues? Por eso lo pertinente sería hacer esas reformas en la Constitución y a partir de ello, obviamente, esas reformas en una nueva Constitución, hay algunos que tienen miedo a una nueva Constitución. Yo creo que no hay que tener miedo, porque finalmente se trata de un nuevo pacto. Si el actual pacto, es decir, la actual Constitución, ya ha perdido autoridad, nadie le hace caso, entonces tenemos que pensar en una nueva norma. Y yo simplifico esto con lo siguiente, con este ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa si en un hogar los hijos se desbandan y ya no respetan a los padres? Tiene que llegar un momento en que eso se tiene que cortar. Se tiene que llegar a un nuevo acuerdo. Porque si no se llega a un nuevo acuerdo, simplemente es un desbande total. Se pierde la autoridad, ¿no? Entonces, cuando se pierde la autoridad, se tiene que parar esto llegando a un nuevo acuerdo. A lo mejor los hijos se han crecido, a lo mejor necesitan un nuevo trato, ¿no? Necesitan hablar ya en otro nivel, pero todo tiene que ser en el marco de respeto. Entonces, ese trato, ¿no?, del Perú ya no está funcionando. Esa Constitución ya no está funcionando. A mí no me gustaría que se siga cambiando constituciones en promedio cada 15 años. No me gustaría. Pero lamentablemente, como todas nuestras constituciones
tienen un origen espurio provenientes de gobiernos de facto y no de gobiernos democráticos, entonces, ¿qué ocurre? Terminamos cambiando, renegando esta Constitución, faltando unas normas que nos han impuesto, ¿no? Entonces, no es una norma que ha provenido de la discusión consciente del pueblo expresado en una asamblea democrática, sino todo por el contrario. Y entonces hay que buscar esos niveles apropiados para discutir una nueva constitución, recogiendo incluso estas nuevas demandas del pueblo. Yo pienso que nuestra democracia es muy limitada. Es una democracia, si bien es cierto, representativa, con algunos vicios participativos como el referéndum, la revocatoria, la remoción de autoridades, pero también es limitado. El pueblo quiere participar más, pero el pueblo sobre todo no quiere que le sigan engañando sus autoridades. Y cuando le engañan, está pidiendo que hay que castigarlo. Ahí son los temas que hay que empezar a trabajar y a discutir. Muy bien, Ricardo. Y para finalizar, bueno, felicitarte ante todo por tu participación y esa decisión que tienes para ir esclareciendo, nutriendo a la comunidad peruana, ¿no? Nutriéndole en su mentalidad, en su cerebro, en sus conocimientos de lucha para una democracia verdadera como tú la promocionas con el compromiso democrático. Creo y estoy completamente seguro de que el pueblo ha despertado. Yo cuando he visto el mar de gente en Chiclayo, y si no me equivoco también en Lima ha habido un mar de gente hoy día, es un mar de gente que ha habido en Chiclayo. Es sorprendente, cuadras sobre cuadras. Si yo te dijera, he contado 10 cuadras, mentiras, seguían las cuadras. Yo quería llegar hasta la última punta de la cuadra, pero seguía la cantidad de cuadras y yo tenía que estar, como era una de las personas que estaba orientando, organizando y dirigiendo el evento, prácticamente para mí me emocioné tremendo. Yo dije, ahora sí, como maestro, ya puedo morir en paz, porque los alumnos, los estudiantes Ángel, han entendido. Qué bien, Ángel, que el pueblo ejerza su derecho de protesta pacífica. Yo creo que eso es bueno. Eso ayuda a madurar, ayuda a ser vigilante, ayuda a que el pueblo se haga respetar y que de aquí para adelante ningún demagogo, ningún personaje y político aprovechador, ¿no?, de aquellos que van pensando en cómo robar al pueblo, llegue ahora al poder. Entonces el pueblo así va a tener, digamos, la ventaja de poner las condiciones. Desde ese punto de vista yo saludo el hecho que la gente haya salido a las calles a protestar, expresar su rechazo, pero también a expresar su indignación a tanto robo, atropello, a luchar contra la corrupción, venga de donde venga. Y efectivamente la corrupción también está enquistado en el Congreso de la República. Por eso es que el pueblo, repito, hoy, de aquí para adelante, ya no puede seguir dejándose engañar y sorprender. Tiene que estar muy atento y en eso estamos también nosotros como compromiso democrático para estar junto al pueblo. Muchas gracias. La pregunta que se hace el pueblo es, pero ¿cómo va a quedar? El pueblo no se rinde. Los jóvenes dicen, nosotros no nos rendimos, profesor, no nos rendimos, maestro, nosotros vamos a continuar todos los días si es posible. Y esa es la voluntad que tienen gente. Oye, yo me he emocionado tanto como decir, ya puedo descansar en paz, ¿no? Oh, Dios mío, ya llévame, que ya hay gente que me puede suceder o nos puede suceder a todas esas generaciones que hemos tenido en nuestra tarea de hacer tomar conciencia a los jóvenes para que transformen, cambien nuestra sociedad por un rumbo nuevo, luchando contra la corrupción, porque hay una dualidad aquí, es una situación, hay los buenos y los malos, ¿no? Entonces, cambiar a nuestra sociedad al lado bueno, al lado positivo, lo que nos dura
mucho, ya prácticamente estamos en el bicentenario y esto no cambia año tras año y ya hostiga esta situación. ¿Cuántos luchadores? Estamos hablando hace prácticamente de González Manuel Prada, imagínate, ¿no? O sea, cuando decía que ponía el dedo en el cuerpo del Perú y salía la pus. Entonces es la misma situación que se está tejiendo, pero ahora es una situación en la cual prácticamente ya estamos en un periodo en la cual ya debe prácticamente esta situación salir y el pueblo entonces se pregunta de aquí, ¿vamos a seguir marchando? ¿Y cuál será la salida? ¿Cuál es tu predicción? ¿Tendrá que renunciar por la fuerza del pueblo Merino con el Congreso? Lo que yo lo dudo, porque ellos están por la plata, aman la plata. Y soy bastante sincero y directo en decir las cosas. Aman la plata, eso es su Dios. Y para mí que ellos no van a querer dar su mano a torcer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una situación, en este caso, ya de una situación en la que el pueblo se alza y ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son tus predicciones? Bueno, Claro. en política nada está dicho. La política el Perú siempre nos da sorpresas. Y siempre lo he dicho, ¿no? En el Perú, de un día para otro, hay unos cambios y movimientos que se hacen de 360 grados. Nada está dicho, o sea, pero lo importante es que todo esto se canalice también institucionalmente, ¿no? Y que no existe un desborde que nos lleve a un anarquismo, porque eso sí sería desastroso para el presente y futuro del país. Entonces hay que ver, ojalá que esta presión del pueblo haga tomar conciencia a quienes hoy están en el poder, tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo, y bueno, razonen y flexibilicen su actitud y como tal, pues, como tú dices, renuncien, si no todos, pero al menos puede ser el presidente, y si no lo hace, bueno, esperamos que este cronograma que de 8 meses se cumpla, el cronograma electoral que hasta abril también se cumpla, y bueno, ¿qué más podemos pedir nosotros? No somos dioses para poder transformar tampoco, ¿no? No se transforma esta cosa solo por voluntad, porque también yo soy parte también del pueblo, soy un ciudadano también preocupado, que quisiera que esto cambie de un día para otro, pero no solo se cambia con deseo y voluntad, pero sí quizás con ese convencimiento y con esa energía que todos nos tenemos que contagiar para que esto pues pueda cambiar. Hay que dar pasos para ello, hay que canalizar correctamente estas protestas, ¿no? Tratando de hacer reformas contundentes en nuestras instituciones, ¿no? Poniendo gente proba, gente con trayectoria, gente competente, gente honrada, gente correcta, en quienes se pueda confiar, y que lamentablemente no está pasando ello, no está pasando. Entonces se esmeran grupos ahí para seguir manteniéndose en el poder. Yo en algún momento te dije, hay gente en el Estado que rota, así cambien, los gobiernos están rotando en los cargos públicos más importantes, donde se deciden presupuestos, donde se deciden licitaciones. Hay que identificarles a ellos. Ustedes que son periodistas, identifiquen y digan quiénes son, cuántos años están ahí en cargos, en secretarías generales, viceministerios, están en la OGA, en la Oficina General de Administración, están en la Oficina de Presupuestos, están rotando. ¿Qué hay ahí? Hay que indagar un poco más, hay que escarbar, ¿no? Y habiendo tanta gente competente, los puestos del Estado no pueden tener dueño, pero tienen dueños. Entonces hay una cúpula ahí, una casta privilegiada que está decidiendo y nadie le dice nada. Yo sí lo digo, corriendo el riesgo que me pongan el dedo, no importa, porque finalmente yo soy parte del pueblo y como pueblo tengo que hablar también.
y expresar mi voz de protesta frente a esas situaciones, ¿no? Así es, Ricardo. Yo agradecerte, se puede decir, agradecerte a nombre de toda la juventud estudiosa en lo que viene a ser leyes, a todos los ciudadanos que no también no somos, estamos en lo que es leyes, el que habla también no es periodista, es el cariño y el amor de combate que estratégicamente que me origino en la parte del periodismo, pero de un periodismo, así como José Carlos Mariátegui, él nunca tuvo un título para escribir o ser un literato o un historiador, pero lo hizo de mil amores y lo hizo espectacularmente, que inclusive él se reclamaba antiuniversitario, pero lo hizo espectacularmente y quisiera seguir sus pasos. Hizo una obra maestra de los 7 ensayos de la realidad peruana, pero en este caso, según lo que es mi lectura, y eso tú lo sabes porque estás dentro de lo que viene a ser las materias, el materialismo dialéctico histórico, se habla de una situación en la cual tienes que armonizar la teoría y la práctica, y en esa parte estoy yo, en lo que viene a ser esa armonía, porque ser un teórico puro prácticamente me orientaría a una gran equivocación, ¿no? Entonces, justamente la dialéctica te señala trabajar con la teoría y con la práctica. Entonces, en ese sentido, es por eso que me oriento a lo que viene a ser la fundación de lo que es Innovación TV, y hice lo que es Radio Educativa Innovación TV, pero para que tú veas la injusticia que existe en nuestra patria, una radio completamente gratuita al servicio de la educación, dice, no se puede dar autorización a este tipo de radio. ¿Pero por qué? Porque sencillamente ya hay otras radios, pero las otras radios son comerciales, no son completamente educativos como sale la mía. No, pero no puede ser. O sea, el Estado limita a las posibilidades de aquellos que nosotros queremos cambiar, transformar este sistema para poder orientar a la gente. Entonces, estamos, Ricardo, ante una situación bien brava. Yo creo, para mi pronóstico, yo creo que van a haber 2 alternativas. Uno, que dentro de lo que viene a ser el conflicto, va a originarse un conflicto en el mismo Congreso, porque los mismos congresistas de diferentes partidos políticos saben perfectamente que ya no las van a ver, ni su partido siquiera. ¿Por qué? Porque han cometido la tontería de estar incluidos dentro de los 105 congresistas, su partido, de que han votado a favor de la vacancia presidencial. Entonces, ellos ya prácticamente, inclusive hay un señor de Estados Unidos que es peruano, que dice, y dice, tal, por tal, no votar más, ¿no? Ya vean otras actitudes. Albert Einstein decía, bueno, si ustedes van a seguir con lo mismo, nunca van a cambiar. Entonces, miren otras perspectivas de otras organizaciones, como por ejemplo la tuya, don Ricardo. Entonces, la situación es que de aquí a perspectiva, a futuro, realmente esa es una alternativa, la situación de prácticamente por medio de lo que viene a ser también lo que es la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí vamos también. Entonces, uno, que viene a ser por el conflicto que se va a originar internamente en el Congreso, por ejemplo, supongamos, ¿no? El FA ahorita quiere rectificarse, ¿no? El Frente Amplio, porque ya está en su conciencia de que ha votado mal. Entonces, supongamos que le empiece a hacer no sé cómo se llama eso, pero supongamos que empiece ya a golpear al mismo Congreso, ¿no? Entonces, eso es una alternativa, una posibilidad. Por ejemplo, estoy diciendo. Y la otra es la situación del empuje. El pueblo se va con todo, Ricardo. Yo lo he sentido ese amor, esa indignación de gente joven, increíble. Como te dije, yo ya puedo decir que ya podemos ir a descansar y hay nuevas fuerzas, ¿no? Para orientar. Pero tenemos que estar juntos con ellos porque la experiencia siempre vale. Yo también he estado aconsejándolo porque ellos dicen, no, mañana continuamos. Y mañana juega Perú, ¿no? Juega Perú con Chile.
Yo le Sí, digo, sí. chicos, mejor es trasladarlo para el sábado o para el día lunes, ¿no? Después del Entonces, partido será, pues. por el partido, después del partido, pero hay una emoción tremenda que me emociona, ¿no? Sí. Haber visto ese mar de gente, Ujú. agradecer de mil formas, Ricardo, por ese entusiasmo que tienes en dar ese tipo de explicación, robarte aunque sea de unos minutos de descanso, y yo también, el que habla Ah, también, yo ya estoy cansado, vengo de caminar cantidad de cuadras, gritar, y yo no sé yo te cómo tengo agradezco a garganta ti. todavía. Yo te agradezco a ti, Ángel, y además por tu personalidad, por una de tus características, el de ser luchador, combativo, de tener fuerza, la energía para transmitir a la juventud de la región, en este caso Lambayeque. Lambayeque, ¿no? Y también la influencia que tienes en el norte peruano. Un fuerte abrazo para ti, para toda tu teleaudiencia, y estamos para colaborar cuantas veces tú lo requieras, y ya tendré la oportunidad pronto de estar también físicamente en Chiclayo para saludarte personalmente y Muchas a todos gracias, los amigos Ricardo. chiclayanos. Yo también soy docente de la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Espero pronto nuevamente retomar clases, dictar clases en la maestría y en el doctorado de Derecho. Un fuerte abrazo nuevamente Fuerte para ti, abrazo Ángel. también, Ricardo. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Hasta luego, Chao. Ricardo. Chao. Chao. Nos vemos.